Entonces, digamos, el siguiente miércoles ya tenemos nuestro segundo parcial, parcial 2. Miércoles 18. Lo tengo que poner ahorita miércoles porque una semana más tarde se junta física. Entonces, la idea, digamos, de temas tenemos planos, tangentes y aproximaciones lineales. Entonces, como el tema del corto pasado. Tenemos la regla de la cadena, que también algunos de ustedes, yo creo que ustedes hicieron planos tangentes, la otra sección hizo regla de la cadena. Luego, digamos, tenemos derivadas direccionales. Derivación implícita, pero ya con la fórmula. Derivación implícita con la fórmula. Regla de la cadena, yo creo que todavía no han tenido un corto sobre este tema. Derivada direccional. O también se puede conocer razón de cambio de f en la dirección del vector u. ¿Sí? Sí, miércoles. Mañana no, esto sería... No, yo me preguntaba hacia el 25. No, 25, si no, 25 ya hay física. Y luego, digamos, hay... Es derivada direccional. Entonces, esta semana vamos a terminar de ver optimización y optimización con restricciones. Los 4 temas, los primeros estoy bien, pero estos no sé. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, por eso es que les di este tema de... Porque prefiero ahí examinarlo sobre optimización y no meterlo con integrales dobles. Con integrales dobles es ya suficiente tema como para que todavía les meta otro tema. Entonces, ahorita vamos a ver optimización. Van a ver de que, digamos, el criterio sigue siendo prácticamente el mismo. Esto se los puedo pasar por si quieren tomar foto. Y ahí revisen en el calendario si está miércoles 18. Viernes 20 no nos queda bien. Y por lo menos esa semana yo creo que el único parcial que hay es estadística. Pero ese es un parcial. Es un parcial fácil. Y es día jueves. O martes. Yo no sé qué día lo programaron. Sí, con Eugenio, sí. El 26. Entonces excelente. Esta semana solo tenemos con ustedes. Muy bien, muy bien. Entonces empecemos a ver máximos y mínimos. Entonces, bien, pues es que también lo puse esa semana, para que sea corto y para que no nos estemos cruzando con ningún otro curso. Entonces, la idea, digamos, ¿cuál va a ser nuestra idea de un máximo relativo en una función de dos variables? Vamos a tener como que la cima de nuestra montaña. Entonces, digamos, aquí estoy como que graficando una especie de paraboloide. Y la idea es que el máximo relativo estaría en este punto. Ahora, desafortunadamente, este lo puse en el origen. Este máximo relativo sería el punto 0,0 z de 0, 0. Entonces, ¿cuál es la idea de un máximo relativo? Un máximo relativo va a ser un punto donde siempre que evaluemos f de a, b, este de f de a, b siempre va a ser mayor que f de x, y, donde todos estos puntos x, y están cerca de a, b. Cristian, no empezamos a ver esto a la clase pasada. No, todavía no vimos máximos y mínimos. Lo que pasa es que en la clase pasada hicimos unos dibujos de derivadas direccionales, derivadas parciales, planos tangentes. Entonces, digamos, así es como se mira un máximo relativo. Ahora, digamos, un mínimo relativo va a ser prácticamente una copa. Y todo depende, digamos, de dónde esté localizado. Entonces, ahorita le voy a poner otra orientación. Entonces, digamos, aquí apliquemos otra vez el eje. Entonces tengo...
No la pasaste, Steven. Aquí. No, pero yo se la mando por la foto. Ah, bueno. Steven no quiere compartir el folder, el cuaderno secreto. Entonces, digamos, aquí es donde tendríamos el mínimo relativo. Entonces, el mínimo relativo tiene una definición bastante similar, pero ahora este valor funcional f de a, b es menor a f de x, y. Y todo esto va a pasar para todos estos puntos x de y cerca de a, b. Por eso es que este se llama relativo, porque puede que en algún momento tengan gráficas complicadas donde a la par de este tazón hayan otros tazones y tal vez la parte baja de esos tazones están más bajas que esta parte baja. Pero la idea de mínimo relativo es que miran un punto como el fondo de un precipicio y el máximo es la cima de una montaña. Y entonces ahorita lo que vamos a hacer es recordarnos cómo en funciones de una variable encontramos máximos y mínimos. Y van a ver que para dos variables es prácticamente lo mismo, solo que ahora vamos a tener que hacer un poquito más derivadas. Entonces, digamos, si se recuerdan en funciones de una variable, entonces, digamos, en funciones de una variable teníamos que... y ahorita las buenas noticias es que como ya están viendo microeconomía, la mayor parte de los problemas de optimización van a estar girando con problemas de microeconomía. Entonces esos son mucho más fáciles que los de cálculo diferencial porque son utilidad, ingresos, costos, varias veces se les da ya la función y con optimización. Si ya tienen la función, el problema es fácil. Lo difícil del cálculo diferencial era armar las funciones. Entonces la idea es que en funciones de una variable lo primero que teníamos que hacer era encontrar números críticos. Entonces la idea es que estos números críticos ocurrían cuando la derivada era igual a 0 o la derivada no existía. Entonces en funciones de una variable es un poco más fácil ver los máximos y mínimos relativos porque lo que uno mira es que hay tangentes horizontales, rectas tangentes horizontales. Ahora aquí es un poco más difícil porque aquí entonces lo que uno tiene que ver es cuando el plano tangente a la superficie se vuelve horizontal. Entonces pueden ver que tanto en el mínimo como en el máximo el plano tangente es horizontal. Entonces esa es la idea de un máximo relativo o un mínimo relativo en funciones de varias variables. Que le pueden poner un plano tangente y el plano tangente horizontal no se caería. Entonces, primero encontraban estos números críticos y luego lo que utilizaban es la prueba de la segunda derivada. Entonces, con la prueba de la segunda derivada lo que tenían que hacer era que si la segunda derivada era negativa, aquí había un máximo relativo. En x es igual a c. Si la segunda derivada se volvía positiva, entonces aquí lo que tenían era un mínimo relativo. Vamos a tener que cambiar estos lapiceros. Porque eso, si se recuerdan, cuando es segunda derivada negativa, tenemos una función que es cóncava hacia abajo y una función que es cóncava hacia abajo, abre hacia abajo. Entonces aquí tenemos la cima de una montaña, pero como que es una montaña en una dimensión en vez de dos. Y aquí pasa que, bueno, en dos dimensiones en vez de tres. Y aquí tenemos el fondo del precipicio. Y digamos, teníamos aquí una conclusión inconclusa que si la segunda derivada era igual a 0, posiblemente esto era un punto de inflexión. Entonces, con funciones de varias variables vamos a tener que seguir los mismos pasos. Vamos a tener que seguir encontrando números críticos, pero como ahora pueden ver, voy a tener que derivar respecto a x y respecto a y. Entonces, en funciones de dos variables, lo que va a pasar ahora es que vamos a tener que encontrar puntos críticos. Entonces, los puntos críticos los encontramos cuando la derivada parcial de x en a, b es igual a 0 y la derivada parcial de f respecto a y en a, b es igual a 0. Entonces ahora, como pueden ver, vamos a tener que resolver un sistema de ecuaciones
varios de estos sistemas de ecuaciones van a ser lineales o sencillos. Ustedes van a ver que a diferencia de funciones en una variable, como hay que resolver ecuaciones algebraicas, varios de los problemas van a ser prácticamente como parábolas en dos variables, tal vez un término x por y, no va a haber tanta complicación. Ahora con segunda derivada, aquí se va a poner un poco más difícil porque desafortunadamente no es suficiente con que diga, bueno, si la segunda derivada respecto a x es negativa y la segunda derivada respecto a y es negativa, entonces tenemos máximo relativo. O sea, no estamos del todo incorrectos. O sea, van a ver que incluso el criterio que vamos a tener ahora de prueba de segunda derivada va a ser bastante similar a este, pero lo que pasa es que recuérdense que segundas derivadas para una función de dos variables no solo está el f de xx y el f de y, sino también están las cruzadas. Entonces lo único que vamos a ver es que sí vamos a tener un criterio bastante similar a este, pero lo que pasa es que vamos a decir, bueno, yo solo quiero que una de estas sea positiva y negativa y luego vamos a calcular un objeto que nos va a determinar, digamos, si la función va a tener extremos relativos. Entonces lo que va a pasar es que en realidad esto no es suficiente. Vamos a tener que encontrar los puntos críticos y luego vamos a tener que encontrar este objeto que se llama como hessiano o simplemente llamémosle la matriz hessiana. Entonces la idea es que en nuestro caso, nuestra prueba de la segunda derivada es lo siguiente. Obviamente asumiendo que la función que estamos en un número crítico, entonces vamos a tener que decir AB es un punto crítico, o sea, nuestras derivadas parciales sí se van a tener que hacer 0 y f de xy tiene segundas derivadas continuas. Eso quiere decir que las podemos diferenciar, no se indefinen. Entonces lo que va a pasar acá es que tengo que calcular esta matriz de A, B, que es igual a la derivada parcial de f respecto a x y respecto a x, entonces es una segunda derivada parcial. Luego la derivada parcial de x respecto a y. Luego la derivada parcial de f de y por x. Y luego calculo la derivada parcial de f de y. Ahora, ver por qué, digamos, esta matriz es la que nos va a decir si hay máximos o mínimos, está un poco fuera del enfoque de este curso. Pero lo que pueden ver acá es que esta es una matriz y cuando uno tiene esta notación de valores absolutos, lo que uno hace es que uno calcula un determinante. Entonces lo que vamos a hacer es a calcular este objeto. Y aquí tenemos una gran ventaja porque como las derivadas cruzadas son iguales para funciones que tienen segundas derivadas continuas, entonces esto es f de xx por f de y. Entonces ahí te van a ver qué es la gracia. Con máximo relativo, estas dos son negativas, este producto es positivo y luego la gracia es que este término cruzado no tiene que ser mayor que las segundas derivadas normales. Entonces lo que va a pasar, tenemos este objeto y luego vamos a tener varios casos. Entonces tenemos el caso de máximo relativo. Entonces con un máximo relativo nos va a pasar que el determinante de esta matriz es positivo y f de xx es negativo. Entonces, con que encuentren que este determinante es positivo y la segunda derivada de f respecto a x es negativa, hay un máximo relativo. Luego aquí hay un mínimo relativo. Entonces, el mínimo relativo al principio va a tener la misma condición que el máximo relativo. Este determinante es positivo, pero luego esta segunda derivada, la f de xx, tiene que ser positiva. Ahora aquí desafortunadamente vamos a tener otro objeto que va a sustituir al punto de inflexión, que es el punto de Cia. Incluso ahorita vamos a tratar de graficar ese famoso punto de Cia. Entonces la cuestión del punto de Cia es que digamos qué sucede si en algún momento tengo una segunda derivada positiva
pero la otra segunda derivada es negativa. Entonces este punto de C se va a comportar como máximo mínimo. Entonces pueden ver que si las dos derivadas, estas dos segundas derivadas tienen signos diferentes, negativo menos negativo, esto es igual a un número negativo. Entonces la idea es que si tienen que este determinante es negativo, inmediatamente concluimos que tenemos un punto de CIA. Entonces este no es ni máximo ni mínimo, sino como que si lo vemos desde un punto de vista se va a comportar como un máximo, y si lo vemos desde otro punto de vista se va a comportar como un mínimo. Y luego tenemos este inconcluso. Si en algún momento este determinante nos queda igual a 0, no vamos a saber si es o máximo o mínimo o punto de CIA. Esto es un poco raro que suceda, pero en caso que sucede, simplemente decimos nuestra prueba de la segunda derivada no nos permite determinar si ese punto crítico es estos tres. Entonces ahorita hagamos este problema del punto de CIA. Ahora, finalmente esta gráfica se las debía, pero lo bueno es que ya podemos empezar a trabajar esta. Entonces, ejemplo, ustedes van a ver por qué, digamos, esta dificultad adicional hace que estos problemas sean un poco más accesibles que en funciones de una variable. Entonces vamos a decir acá, considere la función z es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos una parábola que sube respecto al eje X, pero otra parábola que está bajando respecto al eje Y. Entonces la gracia es que si combinamos parábolas que suben con parábolas que bajan, vamos a tener una gráfica bien interesante. Entonces, digamos, ¿cuáles puntos críticos va a tener esta función? Recuérdense que para encontrar los puntos críticos en funciones de dos variables, tengo que encontrar todas las primeras derivadas parciales e igualarlas a 0. Entonces la derivada parcial de esta función respecto a x, pongámosla como z de x, es igual a 2 por x. Y luego la derivada parcial de z respecto a y es menos 2 por y. Entonces estas las tengo que igualar a 0, porque la condición es siempre que todas las derivadas parciales igualan a 0. Entonces aquí, digamos, si resuelvo este sistema de ecuaciones, ¿qué valor tengo para x y cuál valor obtengo para y? X es igual a 0 y y es igual a 0. Entonces la gracia es que como aquí estamos en dos dimensiones, no es que x es igual a 0 sea un punto y y es igual a 0 sea otro punto, sino aquí el punto crítico es 0,0. Hay algunas funciones que nos dan dos puntos críticos. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es que vamos a analizar si aquí va a tener un máximo o un mínimo, y van a ver qué bonita es esta matriz, porque la matriz lo que nos va a decir es que hay segundas derivadas negativas y otra de las segundas derivadas es positiva. Entonces, calculemos esta matriz, pongámosle de x, y. Igual aquí se entiende que esta matriz se tiene que evaluar en cada uno de los puntos críticos. Entonces, digamos, ¿cuál es la segunda derivada de z respecto a x? Es simplemente 2. Ahora, como z de x no tiene ninguna variable 0, su derivada respecto a y es igual a 0. No les sorprendan que en algunos problemas tengan una matriz bastante sencilla. Y luego, digamos, esta no depende de x, entonces la derivada parcial de z de y respecto a x es 0. Y la segunda derivada parcial de z respecto a y es menos 2. Entonces, vieron, aquí está cabal el problema. En una parte se comporta como mínimo y en otra parte se comporta como máximo. Entonces, si calculo este determinante, esto me queda igual a menos 4. Y esto es negativo. Entonces, digamos, si esta matriz, este determinante es negativo, entonces, ¿qué tipo de punto vamos a tener? No puedo tener ni máximo ni mínimo porque estas a pura fuerza tienen que ser positivas. Estos determinantes tienen que ser positivos.
Ajá, lo único que nos queda es un punto de CIA. Uy. Entonces lo que va a pasar, el punto 0,0 es un punto de CIA. Entonces gracias Steven. Entonces digamos, ¿cómo se va a graficar? No vamos a estar graficando puntos de CIA, pero es bonito que miremos ahí cómo se mira un punto de CIA. La idea de graficar un punto de CIA es, por ejemplo, encontrar z de 0, y y z de x, 0. Entonces, digamos, si evalúo esta función z en x es igual a 0, me queda como menos y al cuadrado. Y si la evalúo en y es igual a 0, esto me queda como x al cuadrado. Entonces hay que ver que digamos que alrededor del eje x hay máximos. Entonces alrededor del eje x vamos a tener como estas parábolas que están abriendo hacia abajo. Luego alrededor del eje y van a haber mínimos, porque esta es una parábola que abre hacia arriba. Entonces la gracia es ver cómo combinar esta información. Entonces ahorita esto es un poco difícil de graficar esta silla de montar, pero prácticamente lo que vamos a hacer es que yo creo que voy a empezar alrededor del eje y. Sí, alrededor del eje y voy a graficar un máximo acá. No, un mínimo. Entonces aquí voy a graficar una parábola que abre hacia arriba. Y luego lo que voy a hacer es que alrededor de esta parábola voy a graficar parábolas que abren hacia abajo. Entonces aquí grafico una que abre hacia abajo. Por aquí grafico otra que abre hacia abajo. Y por aquí grafico otra que abre hacia abajo. Entonces esto es un poquito difícil de dibujar, pero ahorita van a ver cómo se mide esta silla de montar. Entonces luego la idea es que estas tres parábolas las voy uniendo con otra parábola que abre hacia arriba. Entonces estas de aquí las puedo unir así. Y bueno, yo creo que lo podemos, bueno, dejémosla ahí se mira bien. Y luego unamos aquí otra línea punteada para unir esta parte de atrás de la silla de montar. Ahí estamos, bien. Yo creo que ahí está. Esto es lo mejor que se puede hacer. Entonces luego lo que voy a hacer, vieron, esto que tengo aquí, este lomo, es la parte que voy a poner con líneas sólidas. Entonces esto es lo que está enfrente. Y este es un poquito difícil de graficar, casi que la única recomendación para graficarla bien es no tratar de respetar la escala. Igual esta escala está a discreción de uno, porque recuérdense que con funciones de dos variables, si uno quiere graficar superficies, uno puede cambiar ahí la perspectiva para evaluar esto. Ustedes vieron qué bonito, aquí ya les salió la silla de montar. También es la que se conoce como papalina. Yo creo que en un futuro le vamos a tener que llamar la papalina porque cada vez menos personas conocen la silla de montar. Entonces pueden ver que esta gráfica es bien interesante. Entonces esta gráfica incluso recibe otro nombre. Porque pueden ver que si las rebanamos verticalmente, obtenemos parábolas. Y no importa, digamos, si las rebanamos con rebanadas verticales paralelas al plano YZ o paralelas al plano XZ, siempre nos va a salir nos van a salir cortes verticales que son de parábolas. Algo que cuesta verlo un poco, pero digamos, si encuentran las curvas de nivel de esta función, las curvas de nivel de esta función van a ser hipérbolas. Entonces la idea es que como las curvas de nivel son hipérbolas, que esas son las que se miraban como que de esta forma, y aquí habían otras,
y los cortes verticales son parábolas. Entonces, ¿qué me refiero con cortes verticales? ¿Qué sucede si X es igual a A o Y es igual a B? Y graficamos solo esas curvas. Entonces, esta va a ser una función que se va a conocer también como paraboloide. No creo que es hiperboloide parabólico. Sí, es hiperboloide parabólico. Entonces no nos metimos mucho a este tema, no nos vamos a enfocar mucho en la gráfica de esta función, pero era bueno que mencionara la silla de montar. Entonces, como vamos a estar trabajando optimización, no es para graficar funciones, incluso digamos pueden ver que si quisiéramos ver con más detalle cómo graficar superficies, tendríamos que encontrar puntos críticos, ver en dónde están los máximos relativos, los mínimos relativos y luego proceder a realizar la gráfica. Entonces ahorita ya lo que vamos a hacer es de un solo enfocarnos a hacer estos ejercicios de máximos y mínimos. Posiblemente a más de alguno de ustedes les salió mejor la gráfica de este hiperboloide o silla de montar que a mí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿A quién les faltan todavía estas hojas de ejercicios? Yo creo que... no, Roberto ya no vino. Ya la tiene. Entonces empecemos a atacar estos ejercicios y van a ver prácticamente en dónde nos vamos a estar enfocando en esta clase. Entonces encuentre los máximos y mínimos relativos de las siguientes funciones. E incluso así prácticamente van a tener un problema. Varias veces lo que se hace es que se pone este problema para que analicen, digamos, si tienen un punto de silla, un máximo o mínimo relativo, o si no tienen ninguno de los anteriores. Ahora yo creo que aquí desafortunadamente no hay ningún problema que tenga dos puntos críticos. Todos estos tienen solo uno. Incluso, digamos, han visto por qué en microeconomía siempre solo como que les está saliendo un punto óptimo. Ellos a propósito no seleccionan la silla de montar, sino seleccionan los paraboloides, que esos tienen garantizados tener o un máximo o un mínimo, y siempre andan diciendo es que si la función es cóncava ya tenemos solo un punto crítico y ese es un máximo. Entonces en microeconomía juegan solo con ciertas funciones para garantizarse que solo hay un número crítico y ese es el máximo o el mínimo. Entonces, digamos, aquí lo que tenemos que hacer es derivar esta función parcialmente respecto a x. Entonces, esto es 2 por x más 0 menos 6 es igual a 0. Y luego tengo f de y, la derivada parcial de f respecto a y. Este es 8 por y más 16 es igual a 0. Este es un problema un poquito fácil, pero ahí vamos a buscar otros más interesantes. Entonces, digamos, ¿a qué es igual x? Sí, x es igual a 3 y y es igual a menos 2. Entonces, aquí recuérdense que cuando, digamos, hacíamos cálculo diferencial, ahí sí podíamos tener, aquí hubiéramos tenido dos números críticos. Aquí solo tenemos un único punto crítico. 3, menos 2. Entonces no sabemos si este va a ser un máximo o si va a ser un mínimo. Pues entonces por eso es que tengo que armar esa matriz donde tengo mis derivadas parciales. Entonces esto es un poquito mecánico, pero yo creo que varios de ustedes prefieren lo mecánico. Ahora aquí como que puedo especular y ya estas segundas derivadas son positivas. Aquí posiblemente vamos a tener un mínimo. Entonces, digamos, aquí es igual esta segunda derivada respecto a x. Solo 2, 0, 0. Como les dije, no se sorprendan que muchas de estas derivadas cruzadas sean iguales a 0. Y luego 8. ¿A qué es igual este determinante? 2 por 8, 16. Este es positivo. ¿Y a qué es igual
Bueno, la segunda derivada respecto a x es igual a 2. Y este también es un número positivo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si tengo este determinante positivo y esta segunda derivada positiva, aquí lo que vamos a tener es un mínimo relativo. Ahora, si quieren obtener un poco más de información, podemos encontrar el valor de ese mínimo relativo. Pero si quieren encontrar el valor del mínimo relativo, lo único que tienen que hacer es evaluar la función en el punto crítico. Y quiera que no, esto les va a ayudar un montón a hacer la gráfica si en algún momento quieren animarse. Entonces, f de 3,2 yo creo que tengo 9 más 16 menos 18, yo creo que es menos 32. Entonces esto es igual a menos 25. Entonces, bueno, pues pongámoslo acá. F de 3, menos 2 es igual a menos 25. Entonces, digamos, si quisiéramos hacer un bosquejo muy crudo de esta función, lo que tendríamos que hacer aproximadamente, y este sí va a ser, vamos a estar en el fondo de un precipicio. Este 3 menos 2, voy a correr un poco los ejes. Entonces, x de 3 está como acá. 1, 2, 3. Menos 2 está aproximadamente por aquí. Y la idea es que este punto estaría bien hundido. Aquí un z de menos 25 nos queda bien hundido. Entonces, solo hundamos un montón acá. Entonces, la idea es que como este es un mínimo relativo, lo que vamos a tener aquí es como una especie de tazón. Entonces aquí este tazón va a estar hundido, por eso es que aquí estoy poniendo unas líneas punteadas, y luego ya cuando toque el plano XY, finalmente este tazón va a tener valores positivos, y aquí ya continúa subiendo nuestro paraboloide. Entonces, como les decía, esto no es objetivo que vamos a estar evaluando acá, pero pueden ver para qué nos puede servir hacer problemas de optimización. Entonces así nos quedaría la gráfica, una copa bien hundida. Vamos a poner enterrada. Entonces si la miraríamos en el piso, no miraríamos el fondo, solo miraríamos salir como la parte hasta arriba de la copa. Y interesante, porque no solo con hacer este análisis, todos estos términos que hay acá, uno pensaría, ay no, tengo que hacer algunas, ¿cómo se llama?, intersecciones o todo, ¿no? Solo con el mínimo relativo y como es único, esta gráfica se grafica de esta forma. Entonces, para eso nos sirven máximos y mínimos en funciones de dos variables. Hagamos este segundo problema. Yo creo que es todavía más fácil. O no, o miremos, es que hay unos que yo creo que son un poquito más interesantes. 2 por x al cuadrado más x por y más y al cuadrado más 100. Entonces otra vez tenemos que repetir lo mismo. G de x, derivo esta función, 4 por x. Aquí cuidado, porque aquí ya tengo un 4 por x más y. Y luego esto es igual a 0. Y aquí ya terminé. Luego aquí tengo que encontrar la derivada parcial de g respecto a y. Tengo 0 más, yo creo que esto es y. No, este es x, porque la derivada parcial de x por y respecto a y solo nos queda la x. Y luego nos queda más 2 por y. Entonces luego tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Me puedo ir por una igualación o eliminación. Ahí sí que los métodos que quieran utilizar es correcto. Entonces, digamos, tengo y menos 4x. Lo sustituyo acá. Entonces, aquí lo que tendría es x menos 8 por x. Esto es igual a menos 9x. Es igual a 0. Entonces, ¿a qué es igual x? Y también a 0.
Entonces aquí tengo un único punto crítico. Ahora yo creo que este también va a ser mínimo. Pero este va a ser un mínimo un poco arrogante porque yo creo que va a valer 100, pero aún así va a ser mínimo. Entonces es como que algún buen deportista de la Liga Española se venga a jugar a Guatemala, entonces él se va a sentir re bien, pero no es el mejor jugador de España, pero en Guatemala sí tiene un nivel muy alto. Entonces ahorita miremos si este es mínimo máximo. Yo estoy especulando que es mínimo solo porque aquí miro que estas segundas derivadas son positivas, pero cuidado, porque aquí ahora sí tenemos una de derivadas cruzadas diferentes de 0. Entonces d de x, y, la derivada parcial de esta forma, pongamos aquí g de x, pongamos todos los detalles. G de yx, g de xy y g de yy. Entonces la segunda derivada parcial de esta función respecto a x es igual a 4. Aquí tenemos 1 y cuando derivo esta función respecto a x tengo 1. Entonces siempre observen de que estos dos términos son iguales porque las derivadas cruzadas son iguales. Luego tengo 2 y luego digamos calculo este determinante. Entonces como podemos ver, estas muy positivas, el producto de estas positivas es más grande que el negativo de ese producto de derivadas cruzadas. Entonces aquí tengo 8 menos 1 es igual a 7. Si en algún momento quisiera aquí tener el punto de CIA, tal vez necesitaría aquí un más 8 por x por y, y eso sí ya nos distorsiona un poco el problema. Voy a ver si en la otra sección juego con ese ejercicio 2 para forzar el punto de CIA. Entonces digamos, esta segunda derivada es positiva. Entonces como esta segunda derivada es positiva, solo tengo que ver si el g de xx es positivo o es negativo. Entonces, como este es positivo, entonces aquí lo que vamos a tener es un mínimo relativo también. Entonces como tenemos un mínimo relativo, entonces también la gráfica de esta función va a ser muy similar a esta. Lo único es que la parte más baja ahora va a estar en el origen y en vez de estar enterrados, nosotros vamos a poder observar la parte mínima de este tazón desde abajo. Entonces aquí tenemos un mínimo relativo en 0,0 y el valor mínimo relativo es g de 0, 0. Que este es fácil de evaluar, este es 0 más 0 más 0 es igual a 100. Y esto lo estoy poniendo porque si en algún momento cuando hagamos los problemas de microeconomía, lo que más les interesa a los economistas es, bueno, ¿cuál es la utilidad máxima? ¿Cuándo tengo que producir? Tal vez la parte de la segunda derivada no estén muy interesados ellos, pero sí quieren saber cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Entonces, aproximadamente como se miraría la gráfica de esta función, obviamente tendría que exagerar más la escala. Sería como que este paraboloide. Solo que ahora este está bien levantado. Si quisieran hacer la escala, entonces aquí tendrían que irse de 10 a 10 y quedaría bien levantado este paraboloide. Entonces este es un paraboloide levantado. Y lo que van a ver es que ahora puedo contestar una de las preguntas de David, porque David en algún momento preguntó el rango de esta función. Si en algún momento tenemos la dicha de que este mínimo relativo es prácticamente el mínimo absoluto, el rango de esta función sería de 100 a 0. Bueno, de 100 a infinito, porque esta puede seguir subiendo. Mientras que en este otro problema es de menos 25 a infinito. Entonces también para eso nos sirve, digamos, encontrar máximos y mínimos relativos. Porque ya teniendo la gráfica de esta función, este es el valor más bajo. Y aquí digamos, ¿por qué tengo tanta confianza? Porque es el único mínimo relativo de la función. Si tuviera otro, bueno, ahí sí tendría que, no solo se complica el dibujo, sino ahí ya queda más en debate cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Entonces, hagamos uno que tenga un máximo. Yo creo que el set tiene un máximo.
Pongámosle h de x, y solo para diferenciarlo. 30 menos x al cuadrado menos 2 por y al cuadrado más 4 por x menos 12 por y. Y aquí no quiero que trabajemos solo con funciones sencillas, pero lo que pasa es que si se ponen unas funciones un poco más complicadas, resolver sistemas de ecuaciones no lineales se puede volver algo bien capcioso. Entonces aquí otra vez encontramos los puntos críticos. Yo creo que todavía aquí seguimos teniendo únicos puntos críticos. Voy a tener que ver cuál de estos problemas tenía múltiples. H de x, y. Entonces la derivada parcial de esta función respecto a x es menos 2 por x. Sí, este está relativamente fácil. Más 4 es igual a 0. Yo creo que el D es el más bonito, porque por lo menos ahí tenemos que resolver un sistema de ecuaciones 2 por 2. La derivada parcial de esta h respecto a y es 0, 0, menos 4 por y. Sí, menos 12. Sí, este está un poco aburrido. Bueno. Entonces, digamos, x es igual a menos 4 dividido menos 2. Esto es igual a 2. Y y es igual a 12 partido menos 4. Esto es igual a menos 3. Entonces, aquí seguimos teniendo un único número crítico. Entonces, el único número crítico es 2, menos 3. Entonces, luego vamos a clasificar este punto crítico como máximo, mínimo o punto de CIA. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es encontrar esta matriz otra vez. Pero ahora tengo que poner todas las segundas derivadas parciales de h. Entonces, aquí tengo menos 2. 0. La derivada parcial de h de y respecto a x es 0. Y la segunda derivada de h es menos 4. Y aquí, como pueden ver, las dos segundas derivadas son negativas. Pero el producto de estas dos segundas derivadas negativas nos da positivo. Entonces, esto es positivo. La segunda derivada de x es negativa. Incluso pueden... bueno, pero este es h. Vamos a poner h. Solo por el nombre de la función. Incluso pueden ver que en realidad pueden hacerlo con h de xx o h de y. Siempre que tienen un máximo, las dos derivadas son negativas. Y siempre que tienen un mínimo, las dos derivadas son positivas. Porque si cambian de signos, ahí definitivamente vamos a tener ese punto de CIA. Entonces, aquí lo que tenemos es un máximo relativo. Y como es único, entonces esta sí se va a ver como la gráfica de esta función, se va a ver como una montaña. Ahora, digamos, solo aquí es igual el valor de esta función. 30 menos 4, menos 36, más 12. Esta va a ser como una montaña hundida. Más 36, miremos. No, 38, sí. El valor máximo relativo es 38. Entonces, si lo comparamos con esta otra gráfica, posiblemente la gráfica de esta función h va a ser como esto. Entonces, aquí tenemos h y aquí tenemos g. No muy a escala, porque obviamente no estoy considerando qué tan rápido están abriéndose o cerrándose estas parábolas, pero pueden ver que ya por lo menos con este b y c podemos distinguir muy bien cuál es una parábola que está, un paraboloide que está subiendo y un paraboloide que está abriendo hacia abajo. Entonces, el problema D es similar. No sé si les llaman ya más la atención enfocarnos en estos problemas de palabras, que estos son los que usualmente son los más complicados. Entonces, aquí tenemos varios. Siento que el más difícil es el de la caja, pero incluso ese de la caja no sigue
no sigue siendo tan difícil como otros problemas de funciones de una variable. Ahí había unos problemas de cálculo diferencial que como solo teníamos una variable, podíamos hacer unas preguntas un poco más interesantes. Entonces, digamos, podemos tratar de hacer este problema en la caja de cartón. Este problema de discriminación de precios se mira bien complicado, pero de hecho es fácil. Lo que pasa es que aquí hay un montón de información. Aquí hay precios, aquí hay costos, aquí hay utilidad máxima. Entonces van a ver que en realidad este es un problema sencillo. Entonces, lo único es leer toda esa gran información. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es problemas aplicados. Si en alguno de los problemas aplicados posiblemente no se les va a pedir que hagan la prueba de la segunda derivada. Porque en cierta forma estos problemas se escogen funciones que les garantizan que siempre van a tener máximo mínimo relativo. Entonces en microeconomía creo que si les explicaron que si tienen una función de costo creciente y las funciones de demanda usuales con pendiente negativa, prácticamente cuando encuentren en dónde se está maximizando la utilidad, van a tener una utilidad máxima. Entonces ahí en varios de estos problemas tenemos garantizado el máximo o el mínimo. El que siento que es el más difícil es esta caja de cartón. Y ahora aquí se escogió ese volumen tan extraño, pero es que ese tiene una raíz cúbica exacta. Entonces una caja de cartón sin tapa debe tener un volumen de 32,000 centímetros cúbicos. Y van a ver cuando miremos optimización con restricciones, ahí ni siquiera nos vamos a meter a hacer prueba de la segunda derivada. Es bastante similar a esta, pero hay que calcular determinantes de 3 matrices. Entonces calcule las dimensiones x, y, z que minimicen la cantidad de cartón utilizado. No es necesario que escriban este problema. Y aquí no vamos a usar la prueba de la segunda derivada. Pues podemos hasta razonar que ahí sí tiene que haber máximo. Bueno, mínimo, sería mínimo. Entonces, ahorita con lo primero que tenemos que empezar es que tengo que empezar graficando una caja. Esta caja no necesariamente es cúbica. Entonces comienzo con un cuadrado, luego lo proyecto el mismo cuadrado 45 grados. Y esta gráfica está relativamente bien. Ahora, la única variación que voy a hacer acá es que como me están diciendo que la caja no tiene tapa, esta parte de arriba la voy a sombrear con negro. Entonces, así es como tenemos nuestra caja. Entonces, si trabajamos con los ejes X, Y y Z, nuestra X estaría aquí atrás. Sería esta de acá, porque es la que está atravesada. Y es esta, y Z es la altura. Entonces, la gran pregunta es que si tengo X, Y y Z, ¿a qué es igual el volumen de esta caja? X por Y por Z, porque tengo que multiplicar las 3 dimensiones. Incluso van a ver que curiosamente este problema también lo vamos a poder resolver con optimización con restricciones. Entonces aquí a pura fuerza tengo que igualar este volumen a 32,000. Entonces nos están pidiendo especificaciones exactas de qué tiene que medir esta caja 32,000. Ahora, aquí la única dificultad es, bueno, ¿qué significa la cantidad de cartón utilizado? ¿Qué se imaginan aquí en qué me estoy refiriendo? Sí, metros como metros cuadrados. Entonces la gracia es que esta caja va a tener 5 paneles. Entonces va a tener un ZY. Bueno, de hecho va a tener 2 ZY porque está el de adelante y el de atrás. Va a tener 2 X por Z. Entonces aquí pueden ver cómo está el X por Z. Esta altura por este ancho.
Entonces hay 2z por x, que incluso si quieren los puedo poner así inclinados para que miren que estos son los laterales. Ahí sí, pongámoslos inclinados. Habrían también 2y por x, pero como estoy diciendo que la caja no tiene tapa, entonces de estos solo hay uno. Un y por x. Entonces la idea es a cuánto es igual el área de esta caja. Incluso van a ver que este es bastante similar al cálculo diferencial, pero en cálculo diferencial decíamos que la caja tenía base cuadrada. Entonces aquí tengo 2 por z por y, más 2 por z por x, más x por y. Y este es un problema bien interesante. Si fuera la caja completa sería 12 Más 2. Ahí a 2x. Más 2x por y. Y ahí lo que haría es que tal vez les pondría 64.000 centímetros cúbicos para tener una respuesta exacta. Ahora aquí lo que me dice la intuición es que posiblemente x y y van a ser iguales. Ahora el z sí va a ser un poco diferente a x y y porque como aquí nos estamos economizando la tapa de arriba, entonces puede que nuestra intención sea hacer una caja más baja. Entonces como z aparece 2 veces aquí en la función de área, mi idea es minimizar esto. Posiblemente aquí mi caja con que menos material va a utilizar va a ser una caja delgadita, que es más o menos como han visto en los supermercados. Las cajas que no tienen tapa son más bajas que las cajas con tapa. Las cajas con tapa son prácticamente cubos. Entonces más o menos así vamos a tener nuestra figura óptima. Incluso puede que en algún momento tengan una parte sea más rectangular, porque depende, digamos, qué tanto cartón tengan en la parte de abajo. Esa puede ser otra variación de este problema. Ahí solo pongamos aquí para decir que esto sigue abierto. Entonces muchas veces las que tienen incluso tapas todavía no son cúbicas porque la parte de abajo ahí ponen más cartón para reforzarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que minimizar el área. Pero ahí tengo un pequeño obstáculo que superar. Y es que esta no es una función de 2 variables, sino es una función de 3 variables. Sujeto A. Tengo esta restricción. Que aquí, por sugerencia, lo voy a poner como 32.000 dividido x por y. Entonces, como a pura fuerza el volumen tiene que ser igual a 32.000 centímetros cúbicos. Ya vino Luis Pedro, sí decía qué sucedió hoy acá. Entonces, ahí está. ¿Qué me recomiendan para tener una función de 2 variables? Sí, esa z la voy a tener que sustituir. Ahora, este problema también lo podemos hacer con el tema de la siguiente sección. Y ese queda un poquito más bonito porque no hay necesidad de andar resolviendo para restricciones, para una de las variables dependientes. Entonces, si sustituyo z en esta ecuación, aquí ya me queda mi función de 2 variables. Entonces, 64.000 por y dividido x por y. Y aquí obviamente la gracia es que ni x ni y tienen que ser iguales a 0. Incluso todas tienen que ser cantidades positivas. Si una de estas dimensiones se hace 0, la caja desaparece. Entonces luego tengo más 64.000 x dividido x por y. Y luego más x por y. Pero ahora ocurre algo maravilloso. Estas y se van. Entonces tengo 64.000 dividido x. No sé si se nos está acabando el periodo de clases o si Katia y Luis Pedro vinieron temprano. Entonces vieron qué hay que hacer acá. Ya tenemos nuestra función de 2 variables. Esta va a estar bien interesante porque ahorita la idea es que tengo que encontrar la derivada parcial de a respecto a x y la derivada parcial de a respecto a y e igualarlas a 0. Entonces esta derivada parcial va a ser
menos 64.000 dividido x al cuadrado más 0 más y es igual a 0. Y vamos a hacer todo este relajo solo para encontrar que x es igual a y. Luego derivo esta respecto a y. Menos 64.000 dividido y al cuadrado más x es igual a 0. Y ahora aquí sí tenemos un sistema de ecuaciones interesante de resolver. Digamos aquí, ¿qué se les ocurre? Tal vez resolver para y o resolver para x. Tal vez lo que miro más fácil es que diga acá que y es igual a 64.000 por x a la menos 2. Entonces, cuando tenga que reemplazar y al cuadrado, el y al cuadrado voy a decir que es 64.000 al cuadrado por x a la menos 4. Entonces esto lo sustituyo en a de y. Vamos a poner aquí a de y. Entonces la idea es que tengo menos 64.000 partido y al cuadrado. Entonces y al cuadrado tengo 64.000 al cuadrado por x a la menos 4. Esto sí va a ser un poco molesto esta parte por tener que trabajar ahí con este x a la menos 4. Entonces vieron, aquí ya tengo solo una ecuación en x. Y aquí, digamos, si observan esto con el problema que teníamos en cálculo diferencial, casi que en un punto estamos ya en la parte donde teníamos que encontrar cuándo la derivada respecto a x era igual a 0. Entonces ahorita lo que hago es que puedo decir menos 64.000 dividido 64.000 al cuadrado es menos 1 partido 64.000. Pero aquí pueden ver que este x a la menos 4 lo puedo escribir como x a la cuarta. Y vamos a decir que esto es igual a menos x. Ahorita van a ver por qué quiero pasar este x al otro lado. Esto va a ser mucho más fácil. Incluso creo que para la otra clase voy a resolver aquí para y al cuadrado para no tener que tener estos términos tan feos. Entonces ahorita lo que van a ver, los signos negativos se cancelan. Tengo x a la cuarta partido x igual a 64 por 1000. 64.000 es 64 por 1000. Luego tengo x al cubo. Entonces lo que tengo que hacer para resolver este problema es encontrar la raíz cúbica de 64 por la raíz cúbica de 1000. Entonces aquí es igual la raíz cúbica de 64 y la de 1000 es 10. Entonces, todo esto se hizo intencionalmente para que tengan una respuesta exacta. Entonces ya encontré x, pero ahorita tengo que encontrar y. Entonces y, como vamos a ver, es 64.000. Sí. Siempre revisen porque yo creo que en algún momento estaba dudando sobre si la respuesta era exacta. Entonces aquí tengo x al cuadrado. Entonces esto en realidad es 64.000. O bueno, pongamos 64 por 1000. Y este 40.000 lo podemos poner como 1600 o si quieren mejor como 4 por 10. Entonces 4 por 10 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado que es 16 y 10 al cuadrado que es 100. No es necesario que hagan esto, pero yo siento que de esta forma es un poco más fácil dividir. Ve, qué coincidencia, x y y les quedan iguales, es lo que estábamos esperando. Pero miremos cuánto nos queda z. Yo creo que, entonces recuérdense que z aquí es igual a 32.000 dividido x por y. Entonces 32.000 dividido 40 por 40. Estos son 1600, si mal no estoy. Cristian, ¿Sí? No
¿dónde está la derivada y todo eso? Ah, la derivada está acá, el a de x y el a de y. Ya. Y aquí está mi función. Esta es una función relativamente fácil, 60. Siempre derivas área. Sí, o costos, si en algún momento les dijera, ah, bueno, cada tapa me cuesta tantos dólares producirla. Esta coma está mal puesta. Esta coma tiene que ir acá. Ah, vieron, entonces como ve, como les decía, este z es la mitad de x y y. Entonces aquí ya tengo las dimensiones de la caja que me minimizan el área. Aquí podemos hacer... Aquí podemos hacer prueba de la segunda derivada, pero eso es muy largo. Ahí no lo pide, ¿verdad? No, es que si ya, digamos, ese problema es tan largo que ocupa prácticamente todos los otros 3 ejercicios que hicimos. Pero igual pueden anticiparse de que sí les va a quedar mínimo porque estas segundas derivadas parciales son positivas. ¿Puedes mostrarme las derivadas parciales? Ah, aquí están, ¿ven? Son estas. Menos 64.000 dividido x al cuadrado más y. Y menos 64.000 dividido y al cuadrado más x. Sí, porque 64.000 dividido y es una constante. Sí, es una constante, sí. Y siempre se igualan a 0. Sí, se igualan a 0 porque es exactamente lo mismo como en funciones de una variable. Solo que ahora tenemos que igualar a 0 cada derivada parcial. Entonces, si tuviéramos 3 variables, ahí tenemos que igualar 3 derivadas parciales a 0. La de x, la de y y la de z. Entonces yo creo que ahorita solo nos queda tiempo para hacer ese ejercicio 3. Este ejercicio 3 no es difícil, pero lo que pasa es que sí, hay que leer un poquito. Ahora, no sé si les gusta Q1, Q2 o si prefieren, trabajamos con X y Y. Ahora es Q1, Q2, porque aquí lo único es que tendríamos que encontrar una U de Q1 y una U de Q2. Eso es lo único molesto acá. Ahora este problema es hermoso, digamos, en una clase de microeconomía me podría extender y ver si en algún momento, si no hago esta discriminación de precios, el producto lo vendo más barato y obtengo una menor utilidad. Entonces aquí lo que está haciendo el monopolista es como que segmentando el mercado. Parece que hay unas personas que están dispuestas a pagar más por este producto. Aquí el precio de reserva es de 104 y aquí es el de 84. Entonces esta persona va a ofrecer prácticamente el mismo producto, pero tal vez a ese de 104 le cambia un poco el nombre, le pone etiqueta de orgánico o yo qué sé. Y van a ver de que de hecho a unas personas van a pagar más por el producto. Y esta es una estrategia válida de mercado. Entonces la idea es que, digamos, tenemos 2 funciones de demanda. Entonces aquí cabal, la idea de estos problemas es ir al grano y discriminar toda la información innecesaria. Entonces vamos a producir un producto, vamos a producir prácticamente el mismo producto, pero el Q1 se va al mercado 1 donde la gente aprecia más el producto y está dispuesta a pagar un mayor precio de reserva, y este 2 que aquí son un poco más, lo quieren más barato. Entonces, como pueden ver, literalmente la función de costos, por eso es que les digo que es el mismo producto. Tengo estos costos fijos de 600 y producir cada uno de estos me cuesta 4. Entonces ni siquiera me está costando un poco más el producto 1 y lo estoy vendiendo posiblemente un poco más caro. Entonces la pregunta es bien sencilla. Tengo que encontrar, digamos, aquí encuentre los precios y las cantidades, Q1 y Q2 a la que deben venderse los productos para maximizar la utilidad. Pura pregunta de microeconomía. Entonces aquí, ¿qué es lo único que nos está estorbando? Ahora creo que aquí sí les puedo pedir que construyan una función de utilidad.
han llevado suficientes cursos donde digamos utilidades, ingresos menos costos. Ingresos es el precio de venta por lo que vendo de cada producto y costos, pues bueno, pueden tener el costo fijo, el costo unitario. Es pura contabilidad. Entonces recuérdense, utilidad es igual a ingresos menos costos. Lo único feo de este problema es que aquí hay unas Q1 y Q2 que vamos a tener que prestarles atención. Pareciera que tengo 4 variables de decisión, pero en realidad, digamos, solo voy a tener 2, porque como pueden ver, de esta persona es monopolista, entonces, dependiendo de cuántas Q1 y Q2 produzca, el precio se va a ir ajustando. Entonces, el ingreso que percibo con el primer producto es P1 por Q1. El ingreso que percibo vendiendo el segundo producto es P sub 2 por Q2. Y luego a esto le resto los costos. Entonces, afortunadamente aquí los costos ya los tengo todos limpitos. Menos 600, menos 400 por Q1, menos 400 por Q2. Entonces, aquí tengo mis costos. Entonces, ahorita, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar P1 por 104 menos Q1 y el P2, 84 menos Q2. Entonces, aquí tengo utilidad. Voy a escribir las Q's así colochas para que no se confundan con los 9. Entonces, tengo 104 menos Q1 por Q1 es 104 por Q1 menos Q1 al cuadrado. Más P2, 84 por Q2 menos Q2 cuadrado menos 600 menos 4 por Q1 menos 4 por Q2. Lo único que puedo simplificar un poco acá es estos. Y yo creo que el 84 Q2 con el menos 4 Q2. Y como pueden ver, aquí también vamos a tener una especie de paraboloide. Entonces tengo 100 por Q1. Yo creo que voy a poner primero los términos cuadráticos. Menos Q1 al cuadrado. Menos Q2 al cuadrado. Más 100 por Q1. Más 80 por Q2. ¿Por qué pusiste Q1 al cuadrado? Porque el precio lo tengo que multiplicar por Q1. Ajá. Entonces, cuando multiplique por Q1, tengo 104 Q1 menos Q1 al cuadrado. Ok. Y luego tengo estos costos fijos de 600, que como posiblemente ya les dijeron en economía, los costos fijos no alteran su decisión de producción. Alguien puede tenerse la misma empresa con costos fijos de 600, otro con 1000. La persona de 1000 igual tiene que producir lo mismo. No va a decir, si como tengo costos fijos más altos, le voy a subir para recuperar el costo fijo. Desafortunadamente no es así. El costo fijo es prácticamente hundido. Ahora, lo que sí pueden en algún momento es ver cómo volver estos costos fijos variables para tener más flexibilidad de escoger un número, una utilidad máxima. Entonces ya vieron, llegando aquí, lo único que tengo que hacer es encontrar derivadas parciales. Y yo creo que esto sí se va a ver más bonito con notación de Leibniz. Entonces encontremos la derivada parcial de U respecto a Q1 col 8. Entonces aquí tengo menos 2 por Q1 más 100. Ahora aquí las condiciones de este problema están puestas para que siempre tengan Q1 y Q2 positivas. Si aquí tienen, digamos, precios de reserva negativos, esta definitivamente no es una empresa rentable. Si les están saliendo Q negativas, no es porque las matemáticas estén mal, sino es porque saber qué tipo de negocio quieren hacer ahí estas personas. Pero entonces aquí cuidado, porque ahora tengo que derivar la segunda respecto a Q2. Entonces tengo menos 2 por Q2 más 80. Este problema me encanta. Es sencillo, pero evalúa un montón de aspectos. Y lo que me encanta aquí es que hasta se puede hacer quiz de microeconomía. Entonces, ¿a qué es igual Q1? A 50.
y aquí es igual Q2 a 40. Entonces pueden ver de que esta persona intencionalmente está vendiendo más en el mercado donde el precio de reserva es mayor. Aquí, digamos, el problema matemáticamente ya lo tengo resuelto, pero lo que va a querer el economista o el empresario que está con esta empresa es, bueno, ¿cuánto tengo que producir y a cuánto tengo que vender? Porque yo tengo que girar la orden para poner los precios de venta. Entonces, digamos, ¿cómo encuentro? Aquí solo hay un único punto crítico. Digamos, al ingeniero empresarial o industrial solo se les dice, mire, produzca 50 y mándelos al primer mercado y 40 y mándelos al segundo mercado. Pero luego la persona del mercadeo va a decir, mire, pero ¿a cuánto lo vamos a vender? Para eso tenemos las funciones de demanda. Entonces, el primer producto se va a vender a 54 y aquí es donde entra en juego la discriminación de precios. Y el segundo, sí, a 44. Entonces, aquí claramente está la discriminación. Y esto en realidad es una estrategia de negocios válida porque... ¿Por qué 54? porque 104 menos 50 en la función P1 de demanda y 84 menos 40. Entonces aquí ya tenemos mi capacidad de mis precios, cuánto tengo que producir en cada mercado, pero posiblemente el inversionista va a querer saber, mire, pero ¿cuánto es mi utilidad máxima? Y aquí lástima que no hay suficiente tiempo, porque la gracia es ver qué sucede si no hay discriminación de precios, cómo la discriminación de precios me permite ganar ahí un pequeño ingreso adicional. Entonces la utilidad máxima, evalúo la función de utilidad en... yo creo que me voy a ir por esta contable, esta está más fácil de trabajar. 50 por 40. Pero me voy por este. Entonces, precio de venta 1 es 54 por 50 más 44 por 40. Pueden ver que en el primer mercado está vendiendo más la persona. Y luego estos costos, yo creo que lo que estamos produciendo en total es 90. Entonces, esos costos variables son 360. Entonces, menos 60, menos 600, menos 360. Yo creo que aquí en el examen no les voy a... sí, yo creo que en este examen sí les voy a permitir entrar calculadora. Pero solo para hacer estos cálculos. Es que nada más bonito que hacer estos problemas de utilidad y ver, bueno, ¿cuánto es lo que estoy ganando de dinero? Sí, ya me recordé que para este segundo parcial dejé ingresar calculadora, porque por lo menos puedo preguntar cuánto es la utilidad máxima. Ustedes vieron, ya estamos ganándole 1000 más en el segundo mercado. Entonces 1700 más 1760 menos 960 es igual a 3500. Entonces esta es nuestra utilidad máxima. Ahora, ¿por qué esta es la utilidad máxima? Y aquí sí es en algún momento donde en microeconomía se nos meten, porque si no el problema se vuelve interminable. Para comprobar de que hay utilidad máxima, se van con la prueba de la segunda derivada. Entonces, a estas derivadas parciales les encuentran sus segundas derivadas. Entonces, derivo esta respecto a Q1, me queda 2. Derivo esta respecto a Q2, me queda 0. Esta la derivo respecto a Q1, me queda 0. Y esta la derivo respecto a Q2, me queda menos 2. Entonces, tranquilamente pueden ver que este determinante es positivo. Y cualquiera de estas segundas derivadas, bueno, pero esto va a estar un poco feo. U de Q1 igual a menos 2 es negativo. Entonces, aquí claramente hay un máximo relativo. Qué bonito problema. Yo creo que en la otra sección voy a hacer el 4. Este igual lo voy a hacer de discriminación de precios. Este me encanta mucho. El último no me gusta mucho, es un poco tedioso.
Y es que ese último 5 tiene el problema de que ya uno tiene líneas complementarios y sustitutos. Entonces su función de demanda también puede depender de cuánto están produciendo del otro producto y bonito para la discusión económica, pero